Ya se nos está escuchando. Debería escucharse. Muy buenas, ¿qué Ya se tal? nos está escuchando. Debería escucharse. Muy Buenas. buenas, ¿qué Ya se tal? nos está escuchando. Debería escucharse. Muy Buenas. Se buenas, oye, ¿qué se oye. tal? Esto está bien, hombre. Perfecto, tenemos la voz bien, a Dani se le escucha bien, a mí se me escucha bien, no hay uno que chille y otro que se le escuche bajito, no hay ruido, no hay nada. Confirmárnoslo, porfa. Perfecto. Todo Maravilloso. perfecto. Ah, Vale, vale, vale. es que- Pues nada, chicos, no tenemos las cámaras puestas porque estamos los dos hechos mierda, como os podréis imaginar. Y nada, comentaros. Muchas gracias por venir a la primera sesión online. Vamos a estar así durante 4 meses. Lo comento para el que no estuviera en la última sesión que hicimos presencial. Y nada, hoy es la primera de redes. El profe que la va a dar va a ser Dani, aquí presente. Hola, Dani. Muy buena. Ya lo deberéis conocer de otras clases que ha estado por allí echando un cable. Y poquito más, funcionamiento, ¿cómo vamos a funcionar? Vale, los que estáis en el servidor de Discord, que supongo que sois todos, salvo que hay algunos random por aquí, tenéis un canal de texto en la sección de curso, que se llama curso en directo. Todo lo que pongáis por allí, que alguien escriba, porfa, para ver que tenéis permiso y no la he liado configurándolo, lo iré leyendo por aquí, ¿vale? Tendrá siempre prioridad sobre el chat de Twitch. Ey, 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 perfecto. Ahí está el mensaje. ¿Que queréis hacer el capullo y hablar sin más? Pues ponerlo por el chat de Twitch, pero la idea es que lo que sea mínimamente más serio quede por el curso en directo. Digo, lo mínimamente más serio y todo el mundo diciendo ¡ah! Que quede registrado en Discord, ¿vale? Para que los que no vean la sesión luego la vean grabada y tengan por ahí el chat, etcétera. Ya iremos añadiendo cositas y nada, mejorando semana a semana. Si queréis participar, tenéis cualquier duda o lo que sea, os metéis en el canal Sala Sesiones, ¿vale? Que es donde estáis ya unos cuantos. Y me lo comunicáis por el chat en directo. Y nada, os arrastro aquí al canal del stream, podéis hablar con nosotros, se os oirá y todo eso. El que ponga porno gemidos lo baneo instantáneo, aviso. Y poquito más. Ya no sé si me dejó algo, Dani. No, vaya. Lo que es cómo vamos a funcionar, todo bien. Perfecto, pues listo. Empezamos con redes, ¿no? Vale, espérate, que me ha entrado la risa que he visto que hay un chaval que está en la sala, en el aula 7 de industriales. ¿Cómo? No, no hay. Chicos, dijimos que era online. Ya está, ya está. Vale, Fuera. perfecto. Pues Es que le nada, he visto contra la risa floja. sin problema. Pues cuando tú quieras. Eh, Pues muy buenas chicos. Hoy vamos a empezar lo que es el módulo de redes. Está pensado para que sean solo dos clasecillas, es decir, esta y la de la semana que viene. Es un módulo que, os advierto, es muy teórico, o sea, va a ser muy denso. Joder, lo Tampoco, estás vendiendo de puta madre. ya, es que es para avisar. De, oye, chavales, Disclaimer. disclaimer, ¿sabes? O sea, que luego no digáis, joder, no, no, es así. Al final de esta sesión intentaremos hacer algo así, aunque no sea una demo en directo, pero algo así un poco más entretenido. Y ya la siguiente sesión sí va a ser mucho más práctica. Si quieres pasar y vemos un poco el índice. Sí, claro. Bueno, Bueno, para ¿quién empezar, eres? pues soy Daniel Moreno. Ahora mismo estoy trabajando en Ispasec con Rafa, Antonio y demás. En el área de proyectos estamos ahí dándole. Y ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis darle a seguir, lo que sea. Perfecto. Seguimos. Hablando de seguir, que chavales, sois 36 espectadores y tenemos 18 seguidores en el canal. Por favor, dadle a seguir. Estaría bien, sería un detalle. Dicho eso, te dejo seguir. Bueno, y cuéntanos qué es Hacking Pro para los nuevos. Ah, bueno, verdad, puede que haya gente aquí suelta que no sepa de qué va esto. Pues bueno, Hacking Pro es una iniciativa que montamos, bueno, la ideó Rafa. Nosotros estamos ahí un poco ayudándole a llevarla a cabo, que es de formación en ciberseguridad, ahora mismo con un nivel muy básico de iniciación, casi diría yo, para que los chavales que tengan interés en la ciberseguridad y que no sepan por dónde empezar muy bien, pues puedan encaminar un poquillo ese camino a la ciberseguridad tocando diferentes campos. Y nosotros pues ir un poco orientándolos por lo que es todos los campos de la ciberseguridad. Ahora mismo estamos con el módulo de redes, ya hemos visto el de OSINT y uno muy basiquito de Linux. Y ya con este último de redes ya empezaremos con la chicha. Este Exacto, ya ya es empezaremos a el romper último cosas. de. Sí, este ya es el último de conocimientos básicos. Vale, pues yo creo que así Que en plan resumen está bien. Para no dar una chapa de 20 minutos o de una hora que ya hemos dado.
Así que, dale, dale, sin miedo. Habla de redes, Dani. Pues bueno, ¿qué vamos a ver así un poquillo hoy? Vamos a empezar viendo un poquillo, nada demasiado en profundidad, de lo que es el hardware básico que se utiliza en las redes, algunos conceptos básicos, luego para hacer algo un poco más orientado a la ciberseguridad, pues un ejemplo de un ataque del DNS poisoning que se llama. Luego empezaremos con los protocolos de transporte, el UDP y el TCP. Seguiremos con protocolos web, los más comunes, como el HTTP. Luego con el protocolo de transferencia de archivos, FTP, SCP, etcétera, protocolos email. Y ya por último, el protocolo SSH. Sí, son muchos protocolos, yo lo sé. Nunca hay suficientes protocolos. Pero son entretenidos, sirven para cosas, son útiles, luego podemos romperlos, atacarlos, está bien, tío. No, sí, siempre hay que saber de protocolo, aunque no te sepas el nombre o exactamente en qué puerto corren, o sea, eso es imposible saberte todos los protocolos, pero sí tener una idea de qué hacen un poco, cómo funcionan, Ujú. porque luego cuando queramos romper cosas necesitaremos saber de estos protocolos. Pues vamos a empezar con el hardware básico. Sé que a muchos no les gusta mucho el hardware, pero es lo que hay. Bueno, pues vamos a hablar de estos 4 hardware, que son los más basiquillos. Un router, que imagino que todos sabéis lo que es un router, pero sirve simplemente para conectar las redes, permitir que los dispositivos pues, de una red se comuniquen con los dispositivos de otra red. Entonces, cuando tenemos un router en casa, lo que eso nos permite es que desde nuestra red, o sea, los dispositivos conectados a nuestra red se conecten al router y con el router nos conectamos a Internet, a otra red. Luego tenemos el módem, que lo que hace es convertir las señales digitales en señales analógicas y viceversa. ¿Para qué? Para que así las señales digitales puedan viajar a través de los cables. Es normalmente como suele transmitirse la información más tocha, por así decirlo. Y ya luego contamos con el switch, que es un punto centralizado de conexión para conectar dispositivos en una red local, y el hub, que es un punto centralizado de conexión para conectar dispositivos en una red local. Y vosotros diréis, pasa. Entonces, un switch y un hub son lo mismo, o sea, literalmente tienen la misma descripción. Bueno, no tienen nada que ver el uno con el otro. Pasa. Tenemos un switch o conmutador en español, con el cual podemos seleccionar un único destinatario de los datos o podemos seleccionar los destinatarios de los datos, ¿vale? En cambio, con el hub o el concentrador envía todos los datos a todos los dispositivos conectados a la red local. Básicamente, el hub es el primo tonto, ¿no? Sí. Ok, O sea, el switch hace lo que el hub, pero mejor. El claro. hub solo sabe mandar paquetes a Tokiski y Ujú. el switch sí puede decir, venga, este paquetito para ti, este paquetito para ti, ¿vale? Maravilloso. Es una visión muy general del hardware, ¿vale? No queremos entrar en profundidad con esto porque tampoco vamos a hacer hardware hacking, por así decirlo. Te pregunta José CP, ¿hay enrutamiento de los datos? ¿Dónde? Pues no sé, que escriba. José, si quieres te paso al canal. ¿Quieres que te suba un momento y nos lo preguntas? En el Switch, supongo, pregunta. En el switch, sí. Creo que, o sea, había un tipo de switch, no me acuerdo exactamente cuál, que tenía un enrutamiento estático y uno dinámico. Sí, con eso. Ok, sí, parece que satisfecho. Cracks, sí, Vale. satisfecho, satisfecho. O sea, no me acuerdo en qué capa era, pero hay enrutamiento. Todo ok. Luego, pasamos a los conceptos básicos. Ujú. Hay enrutamiento mirando la dirección. Efectivamente. Bueno, en cuanto a los conceptos básicos, veis que son conceptos que ¿qué es una IP? Pues un identificador único que se asigna a un sistema en la red para comunicarse con él. Son los numeritos separados por puntitos, ¿vale? El 192 punto, 100, no sé qué, punto, lo que sea. Luego tenemos el MAC, que es el identificador único, estático, es decir, siempre es el mismo, que también se utiliza para identificar dispositivos en la red.
Suelen ser un par de números o letras, o sea, D4, 2 puntos, C8, 2 puntos, 17, 2 puntos, lo que sea, Ojo, en redes ¿vale? locales, ¿vale? No, no a través de internet de una Sí, punta del mundo a otra. sí, obviamente. Y luego tenemos el DHCP, que es el protocolo que se utiliza para asignar las direcciones IP de forma automática y dinámica, ¿vale? Como la IP va cambiando, necesitamos de un... La dirección MAC es siempre la misma, no cambia. Es lo que la diferencia con respecto a la IP. Que la IP sí cambia, la dirección MAC no cambia. Bueno, a ver, la dirección MAC no cambia, pero se puede Sí, falsear. Y efectivamente. ahí ya entramos en lo que son los ataques de Mac spoofing y todo eso. Básicamente puedes cambiar tu Mac para que sea la misma que la de otro dispositivo y quiquear a ese otro dispositivo de la red, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Que recibirían los paquetes que recibe ese dispositivo que debería recibir ese dispositivo. También puedes Sí, te hace... cambiar la Mac para que no sepan cuál es tu tarjeta de red real y si te estás conectando, por ejemplo, a un Wi-Fi, pasarte por el forro la blacklist si te banean del Wi-Fi o cualquier cosa de ese estilo. Sí, o sea, sirve tanto para ocultar tu identidad, por así decirlo, como para hacerte pasar por otra persona. Ujú. De hecho, yo no he sido, tengo un amigo que una vez en una red de estas típicas que tienen un portal, ¿vale? Captive Portal se llama. Cuando entras al wifi te salta en el navegador una página local que te dice, hola, porfa, loguéate aquí. A lo mejor no es local, pero solamente sin el logueo te permite llegar hasta esa IP, ¿vale? O a ese dominio, no te deja entrar a otro sitio la red. Vale, pues si escaneas la red local con los dispositivos que hay adentro, que eso te va a dejar hacerlo siempre, haciendo una repescan, que ya lo veremos, no sé si en esta sesión, la siguiente, Dani, Es lo siguiente. en la siguiente. Bueno, pues lo comento por encima y ya la siguiente lo vemos bien. Te permite saber qué otros dispositivos hay, con qué IPs y con qué Macs. Entonces puedes, lo dicho, trincar la Mac de alguien que ya está autenticado dentro de la red, quiquearlo, haciéndole de auth solamente a su dirección Mac. Y nada, ya luego te conectas tú antes de que se conecte él de nuevo y tendrías una sesión autenticada en ese wifi, en esa red. Lo cual es bastante curioso y sirve pues para pillar a internet gratis cuando tenéis este tipo de defensa. Curioso. Curioso, perdona, Gran... perdona que te interrumpa, continúo. No, no, no. O sea, está bien que añadas eso. O sea, si no es un poco aburrido. Pero gran amigo tuyo ese. Sí, sí, buen amigo, buen amigo. Bueno, pues eso. Como iba diciendo, tenemos también el DHCP, que es el protocolo que es el encargado de asignar las direcciones IP, ¿vale? De forma automática. ¿Por qué? Porque las direcciones IP van cambiando, tiene que haber alguien, por así decirlo, un ente, que asigne esas IP de forma que no colisionen, es decir, que no coincidan, ¿vale? Luego, otro concepto es la tabla ARP. Es una tabla que mantiene un registro de las direcciones MAC de los dispositivos que están conectados a la red local. ¿Cómo guarda ese registro? Normalmente con un diccionario, ¿vale? Por así decirlo, de la MAC que le pertenece a esta IP, ¿vale? A muy grandes rasgos. Preguntan, La ¿la tabla tabla de RP se puede modificar? se puede spoofear también. Hay una RP spoofing. O sea, todo lo que hay, aunque esté preparado o no esté preparado para ello, lo puedes spoofear, lo puedes cambiar, ya utilizando técnicas hacking o no. Pero no, no te voy a decir ni que no, ni que sí. Y ya por último tenemos el DNS o Domain Name System, que es el sistema utilizado en Internet para traducir nombres de dominio legibles en direcciones IP numéricas. Esto ya lo hemos visto en las clases de OSINT, creo que fue en la segunda sesión de OSINT, que lo que hace es que cuando tú pones google.com, eso lo traduce como 8.8.8.8.8. Bueno, ese es el Para DNS, que no, tú, no sería google.com. claro, o sea, eso es lo que hace, traducirlo, para que tú no te tengas que aprender los numeritos de memoria Sí, y sí, que te sí. aprendas una cadenita que es más fácil que aprenderte muchos numeritos.
Antonio se ha muteado y muteado, ¿vale? Ok. Vale, sí, entonces. No, porque lo ha dicho correctamente, entonces poco iba a aportar. Vale. Estos son unos conceptos muy basiquillos, o sea, no para ir trabajando sobre ellos, ¿vale? La gran mayoría ya lo sabríais de base, pero está bien siempre recordarlo. Así que seguimos. Ya vamos a ver lo que es un ejemplo del ataque del DNS poisoning, ¿vale? Hostia, los chistes han ido mejorando, ¿eh? Esto no te lo he supervisado. Increíble. No voy a hacer comentarios, ahí lo tienes. Ya, estaba corto de idea. Yo esperaba que al revisarlo surgiera algo más guay, pero Dale, no si ha sido quieres. el caso. Bueno, para empezar, antes que pasar directamente al ataque, ¿vale? Vamos a explicar cómo funciona el DNS, ¿vale? Cuando un usuario introduce la cadena Hacking Pro, por ejemplo, en el buscador, este lo que hace es contactar con el servidor DNS preguntándole cuál es la IP. Ujú. Que el servidor DNS la tiene guardada en caché o en los predeterminados, se lo devuelve. Que no lo tiene, le pregunta a un servidor autorizado de nombres, ¿vale? Y así va subiendo hasta que encuentre un servidor que tenga guardada cuál es la IP que pertenece a Hacking Pro. Y vuelve la cadena todo para atrás, o sea, la IP vuelve otra vez hasta el usuario Ujú. y ya el usuario entra en Hacking Pro, ¿vale? Hace esa traducción. Vale, ¿qué pasa? Esto solo lo hace una vez, ¿vale? Cuando lo va a hacer una segunda vez, pasa, Paso. el servidor ya la tiene guardada en la caché. Entonces, cuando el usuario le vuelva a preguntar al servidor, oye, ¿cuál es la IP de Hacking Pro? El servidor DNS ya no consulta a otros servidores autorizados. Directamente le devuelve la IP desde la caché. Y el Bueno, usuario, no siempre tiene que consultar al servidor, ¿no? Puede almacenarlo el usuario en su propia caché. sí, claro, o sea, el usuario puede elegir guardar esa dirección Ujú, vale. y ya accede finalmente a la página final. Vale, pues ¿qué pasa si pasa? Si nosotros, cuando el servidor DNS hace la petición de la IP, nos hacemos pasar por un servidor autorizado y le decimos una IP incorrecta, una IP que lleve a algún sitio alojado que nosotros tengamos, ¿vale? Pues que si pasas, Ups. el servidor DNS, como no va a responder la siguiente vez, o sea, no va a elevar esa consulta, sino que va a responder directamente desde la caché, pues en vez de ir a la página final, pues va a ir a la página con el que nosotros, como atacantes, hemos envenenado el caché del DNS, Ujú. ¿vale? Entonces, básicamente, resumiendo, si conseguimos infectar un servidor DNS y nos ponemos como intermediarios, podemos redirigir cualquier dominio legítimo a la IP que nosotros queramos. Efectivamente, nosotros podemos decir, oye, que ahora Facebook, en vez de apuntar a la IP tal, va a apuntar a esta otra IP, que es un sitio que tengo yo alojado, que es igual calcado a Facebook, pero guardo tus credenciales, Perfecto. ¿vale? Es Ups. un ejemplo, o sea, es teórico de cómo funciona el ataque del DNS poisoning, ¿vale? Mm. Si pasamos, ya vamos a entrar en lo que son los protocolos. Pregunta a José CP, ¿existen mitigaciones? Sí, obviamente existen mitigaciones y realmente es un ataque muy difícil de realizar porque tienes que dar la respuesta en, en milisegundos, o sea, tienes que capturar que el servidor DNS va a consultar a un servidor autorizado, o sea, que va a elevar la consulta, tú lo tienes que capturar y responder a la vez o casi a la vez que el servidor autorizado. Ya de por sí es un ataque bastante difícil de realizar, pero también puedes restringir desde tu propio servidor a, oye, solo quiero que consultes a estos servidores, Ujú. ¿vale? Además hay O sea, protocolos de DNS cifrados, ¿vale? Que ya ahí tienes una autenticación y una integridad de la información bastante mayor.
De todos modos, creo que el ejemplo que tú has puesto, Dani, es un ejemplo un poco más complicado que los que se suelen poner, más que nada porque tú aquí estás capturando un servidor DNS intermedio, ¿no? Que fuera un servidor DNS Sí. real. Vale. Esto se podría hacer a nivel de red también, a nivel de red local en un wifi. Si, por ejemplo, pillas el control del router y le cambias los servidores DNS al router. Si el Ujú. dispositivo que está en la red no tiene unos servidores DNS fijos, les va a preguntar al router, oye, ¿cuáles utilizo? Voy a utilizar estos y el router se los da. Entonces, ese mismo DNS malicioso podría estar dentro de la red si eres el atacante y todas las peticiones el propio router y el dispositivo las va a hacer al DNS local dentro de la red malicioso con los dominios maliciosos, obviamente. Y hay varias herramientas y distintos frameworks que te hacen el ataque y el mantenimiento del mismo en la red local de forma prácticamente automática. Entonces sí, es complicado el dar una respuesta tan breve, ¿vale? Porque sí que lo es. Si evidentemente has capturado un servidor real, esa respuesta va a ir sola porque has envenenado en los registros DNS del server, pero a nivel local, que es donde tendría más complejidad, por lo menos a nivel del atacante, tener su propia infraestructura bien, se puede hacer también relativamente fácil. No, no es tan chungo una vez tienes 3 o 4 herramientas funcionando. Mm, Vale. Y, y este ataque, ¿vale? Se basa en que el protocolo de transporte que utiliza DNS es el UDP, ¿vale? Que si Ujú. pasa, Ahora sí. ahora sí, pues vemos que existen dos protocolos de transporte en la capa de transporte, ¿vale? Que son los más utilizados, que es el UDP y el TCP. El UDP, ¿qué pasa? UDP, jaja. Es un protocolo que no está orientado a la conexión, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pero entonces conforme vamos navegando en internet, se ha ido muy rápido la notificación. Te pregunta, pero entonces, conforme vamos navegando en internet, vamos rellenando, por así decirlo, la caché de nuestro servidor DNS local. Claro, vamos rellenándola y luego la propia caché va olvidando, por así decirlo, las que menos utilices. O sea, si tú solo has accedido a una web una vez puntual y has dejado de buscarla, pues esa la olvida, ¿vale? Pero conforme vamos navegando, esa caché la va llenando. De todos modos, tú no tienes un servidor DNS local. Tu propio ordenador guarda en caché la resolución de varios dominios, ¿vale? Según estás navegando y luego esa caché cada X tiempo se borra. No es que tú tengas siempre un DNS local. Efectivamente. Con eso ha quedado tu duda Sí, resuelta. dice Vale. que todo correcto. Venga. Pues bueno, conforme vamos diciendo. El protocolo UDP, ¿vale? ¿Por qué el ataque del DNS poisoning funciona? Porque se basa el protocolo de transporte en el UDP. El UDP es un protocolo que no proporciona garantía de entrega ni de control de flujo. Es decir, envía cosas y se despreocupa de si eso ha llegado, si ha ido bien, se despreocupa, él lo ha mandado. Hala, ya está, venga, hasta luego, nos vemos. ¿Qué es lo que envía? Envía datagramas, ¿vale? Se llaman datagramas lo que envía. Y son segmentos de datos que los manda de manera independiente sin realizar ningún proceso de establecimiento de conexión. Es decir, tú le dices, oye, UDP, quiero mandarle estos datos a esta máquina. Y UDP te dice, al toque mi rey, y te los pasa. Ya está, ¿vale? Es un protocolo sin estado. ¿Qué quiere decir que es sin estado? Que no mantiene nada de información sobre las conexiones establecidas previamente. Tú le dices, oye, envíalo, él lo envía y le dices, oye, ¿a dónde lo hemos enviado? Te dice, pues ni idea. Pero lo he enviado. Bueno, esto, yo lo he enviado, ¿qué más Exacto. quieres? ¿Vale? ¿Y por qué queremos esto? Porque queremos que UDP sea un protocolo rápido, que esté centrado en la velocidad. ¿Y dónde se utiliza esto? Pues como hemos dicho, en los servidores DNS, pero también en la transmisión de audio y vídeo en tiempo real. Por ejemplo, ahora en el streaming pues se está utilizando el UDP para transmitir esta voz a tiempo real, ¿vale? Porque queremos que sea rápido. O Bueno, también en videojuegos más que online. en el streaming, que no lo sé seguro porque no tengo ni idea de cómo va Twitch, probablemente tenga razón. En Discord seguro que sí. Sí, sí, yo era étnico. Ah, vale, vale. Ok. Twitch ya no lo sé, pero en Discord es UDP. Y también en los videojuegos online, porque no queremos
que el enemigo del LOL mata al minion antes que tú porque la velocidad va un poco lenta, ¿vale? Pues siguiente. Esto es la estructura del datagrama, ¿vale? Es un datagrama chiquitito, solo tiene 5 campos. Como vemos, el datagrama como tal tiene una estructura de 16 bits. En el primer campo, pues se indica el puerto de origen, de donde se está comunicando, al puerto de destino, ¿vale? Luego también te indica la longitud del datagrama, un checksum, que es simplemente para validar que, oye, los datos han llegado bien, y luego lo que son los datos en sí, ¿vale? Un datagrama bastante sencillito, no tiene ningún campo ni ningún nada raro, ¿vale? Siguiente. ¿Cómo funciona el UDP? La foto, tío. Básicamente, encapsula estos mensajes en datagramas IP, ¿vale? Y funciona mediante el uso de colas. Cada puerto que se utiliza para el transporte UDP tiene asociado dos colas, una de entrada y otra de salida. ¿Cómo funciona la cola de envío? Básicamente, UDP extrae el mensaje de la cola de salida, le añade la cabecera, ¿vale? Le añade lo que es el puerto de origen y el puerto de destino y lo entrega a IP. Y ya se despreocupa. Para recibirlo, pues cuando llega un mensaje, el protocolo UDP lo comprueba, dice, oye, hay una cola de entrada asociada al puerto donde me está llegando el mensaje. ¿Que existe? Venga, vale, lo dejamos ahí al final de la cola. ¿Que no existe? A tomar por el culo, ¿vale? Descarta el datagrama y le pide al protocolo ICMP que le envíe un mensaje a la otra máquina de, oye, que no la has alcanzado, ¿vale? Que ese puerto no está configurado para recibir mensajes UDP. Y se despreocupa, ¿vale? No le dice, oye, envíamelo de nuevo. No. Le dice, oye, que tú ahí no tienes acceso. Venga, hasta luego. ¿Vale? Más o menos ha quedado claro cómo funciona el UDP hasta ¿Alguna el duda hasta aquí momento. del protocolo? Mm, Parece que no. pues, siguiente, Facilito, dicen. porque esto ya Todo es claro. la conclusión del UDP, ¿vale? El UDP, como os he estado explicando, su funcionamiento hace que no sea nada fiable, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que utilizar mecanismos de seguridad adicionales. Pero, ¿qué pasa si no se hace eso? Pues que podremos utilizar este protocolo para basar ataques, como por ejemplo el que hemos visto del envenenamiento de la DNS. No te preocupes que yo redes tampoco la tengo aprobada y mírame. Míralo, no tiene la asignatura aprobada y está dando la clase. Sí, porque la UMA be like, eso de preguntar un protocolo que lleva desfasado 20 años, fue muy bonito. En fin. Bueno, ahora vamos a pasar con el protocolo bonito, con el que a Rafa le gusta, Sí, el protocolo TCP, el maravilloso. Virgin TCP. Vale, este protocolo, pues este sí está orientado a la conexión porque sí proporciona la garantía de entrega y de control de flujo. Es decir, este te manda los datitos y luego te dice, oye, ¿te han llegado los datos? Y tu máquina le dice, sí, me han llegado los datos. Ah, vale. Entonces me quedo más tranquilo, ¿vale? Esta es la madre sobreprotectora, Sí, ¿vale? básicamente tienes protección por duplicado, ¿no? Uno te lo mando y no te digo, ¿te ha Sí, llegado? Y el otro dice, sí, me ha llegado. efectivamente. Esta es la madre que le pregunta, que le dice al niño, ponte el abrigo que hace frío. El otro es, niño, sal para afuera que te dé un poco el sol, ¿vale? Sí, es papá y mamá. Eh, el protocolo TCP, en vez de mandar datagramas, manda segmentos TCP, que ahora veremos la diferencia. Y las conexiones son full duplex, es decir, se pueden mantener en los dos sentidos, ¿vale? Una vez se establece la conexión, da igual quién es el que manda y quién es el que recibe los datos. Y son canales punto a punto, ¿vale? Se establece la conexión entre esos dos puntos. El protocolo TCP, al proporcionar esta garantía de entrega y de control de flujo, sí es un protocolo, ¿vale? Que ofrece un servicio fiable
que tiene una conexión orientada al flujo de bytes y no al flujo de mensajes ni datos estructurados. Es decir, solo pasa 010110, no pasa integer 3, ¿vale? ¿Dónde se utiliza el protocolo TCP? Pues sobre todo en acceso web. No sé si he pasado antes de tiempo. No pasa nada. Aquí no No, pasa no nada, pasa. chicos. ¿Le doy a la Pasa. siguiente? Ok, vale. Vale, ¿cómo funciona? TCP funciona. Hemos visto UDP que funcionaba con colas, pues TCP funciona con bufferings, con buffers, ¿vale? Los segmentos TCP se envían a un buffer de envío y luego TCP envía estos datos en el buffer cuando él lo estima oportuno, ¿vale? Él no los manda y dice, ala, ahí te los mando, ya está. No, él comprueba que todo esté correcto, que la conexión esté establecida, demás, y ya los manda cuando él lo considere. Y también funciona con el MSS, con el Maximum Segment Size, que cuando estableces la conexión, estableces también cuál es la cantidad máxima de datos que puede llevar un segmento TCP. Te pregunta Pablo Pardo, ¿qué diferencia habría entre un buffer y una cola? Es a nivel de hardware. Básicamente el buffer manda y no recibe. O sea, es una diferencia a nivel de hardware. A nivel de cómo funciona nos da un poco igual. ¿Vale? Eh, pues eso, como iba diciendo, cuando se establece la conexión, se negocia cuál es la cantidad máxima de datos que puede llevar el segmento TCP. El segmento TCP era lo que se enviaba. Por ejemplo, Ethernet, ¿vale? La red por cable utiliza como máximo 1460 bytes. ¿Vale? Ujú. Seguimos. Aquí tenéis Ha el cambiado, ¿eh? segmento TCP. Ha cambiado el Ha dibujito cambiado. al del UDP. Este ya está más chungo. ¿Vale? Como vemos, seguimos manteniendo lo que es el puerto origen, el puerto destino, que creo que lo he puesto Sí, mal, he lo puesto has, lo puerto has puesto origen, mal. puerto origen. Espérate, esto se arregla sobre la marcha. Eh, Uy, 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 no se ha visto uy, nada. uy. Uy, 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 Ya está. uy, Aquí no ha no se ha pasado visto nada. nada. Nada, el control C, control V. Bueno, pues eso, tenemos el puerto origen, puerto destino y también los datos, ¿vale? Pero entre eso hay mucha mierda. ¿Qué mierda tenemos? Vale, tenemos un campo que es el número de secuencia, ¿vale? Este número de secuencia es un número random, que cuando se establece la conexión, pues cada lado de la conexión lo establece. Es un número que creo que iba del 1 al 2 elevado a 30 y algo, ¿vale? Era una burrada. 32, ¿me suena? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Era una burrada, ¿vale? Utilizan un número random. El número de confirmación, que vemos que es el que está debajo, el campo que está debajo, lo que es el número de el último byte que esperas recibir de la llamada, ¿vale? Sí, es lioso. Ahora, con un ejemplo, lo vais a ver mejor, ¿vale? Pero quedaros con esa idea. Luego tenemos debajo lo que es la longitud de la cabecera, ¿vale? Un campo que establece cuál es la longitud. ¿Eso es el ACK? Sí. El ACK es tanto la flag como el número de confirmación, ¿vale? Bueno, tenemos la longitud de la cabecera. Luego tenemos un campo que no tiene uso, ¿vale? Ahí se suelen poner bits al azar. Y luego tenemos unas flags, ¿vale? Que son URG, que estas flags se establecen a 1 o a 0, depende de en qué momento de la conexión nos encontremos. Cuando la flag URG se marca 1 es porque es un segmento urgente y hay que prestar atención a lo que hay en el puntero de datos urgente, ¿vale? En el campo que vemos ahí. El ACK casi siempre va a ir activado, ¿vale? Casi siempre va a ir con un 1 y lo que indica es que se necesita confirmación o que está confirmando, ¿vale? Luego tenemos la flag del PSH, del push, que lo que establece es, oye, te estoy enviando datos, échale cuenta al campo de datos, o no te estoy enviando datos, estamos estableciendo una conexión,
estamos cerrando la conexión, no le eches cuenta al campo de datos. Luego tenemos la flag del restart, del RST, que es para decirle, oye, vamos a volver a iniciar la conexión. Luego tenemos la flag del sync, del synchronize, que cuando se establece a uno es para avisar de, oye, vamos a establecer la conexión o conexión establecida. Y luego la del fin, que es para finalizar la conexión o dar la conexión por finalizada, o sea, confirmar que hasta aquí. Luego tenemos la ventana de recepción, que no vamos a entrar mucho en detalles cómo funciona porque es muy lioso, ¿vale? Y es conforme los datos se van estructurando y enviando. Luego tenemos el checksum, que se basa en el checksum de Internet, para comprobar que los datos que hemos mandado están correctos, para verificar la integridad de los datos. El puntero de datos urgentes, que se valida cuando la flag de urgente está activada, tiene un 1. Luego un campo de opciones, que ahí es entrar muy en detalle, hay muchos tipos de opciones y tal, y tampoco vamos a entrar. Y ya luego el campo de datos, ¿vale? Yo tengo una duda. Va- ¿El campo sin uso, qué carajo es? O sea, o eso es era un algo que se campo. usaba antes y ya no se usa. No, es que la longitud de la cabecera tiene una longitud de 4 bits Ujú. y quedaban 4 bits sin uso y dijeron, "Ah, pues Ah, qué maravilla. Vale, pues ya está. sin uso". Vale. Ok. Por la longitud de los campos, que quedaba ahí un desfase de 4 bits y dijeron, ah, pues sin uso, Hmm. básicamente. Pues bueno, ¿Paso? si pasas, sí, Sí. vamos a ver un ejemplo de cómo se establece la conexión entre un usuario y un servidor, ¿vale? Con el protocolo TCP. Entonces, un usuario cuando quiere establecer la conexión con el servidor, envía un segmento TCP con un número de secuencias random, ¿vale? Como hemos dicho, un número de secuencia que es un número random entre 0 y 2 elevado a 32. Y cuando quiere establecer la conexión, le manda la flag de synchronize, ¿vale? Esa la manda con un 1. Todo lo demás, pues será relleno de bits que no nos interesa. Cuando el servidor recibe ese segmento TCP, responde con otro segmento TCP con un número de secuencia también random, ¿vale? En este caso el 15.000. Y el ACK, ¿vale? Era lo que os decía. No, ese campo, el Este. ACK, era el número de confirmación que os decía. ¿Cómo funciona? Vale, veis que el número de secuencia de arriba del usuario era el 8000. Entonces, el siguiente número de secuencia del usuario va a ser el 8001, porque ya una vez que ha establecido la conexión, se utiliza el último byte que has dejado sin utilizar. En este caso, el 8001. Cuando el usuario recibe ese segmento TCP, ¿vale? Con las flags de ACK, de oye, necesito confirmación, y la flag de Synchronize que le dice que se ha establecido la conexión correctamente, el usuario le manda otro segmento TCP cuyo número de secuencia es el 8001, que era el que esperaba recibir el servidor, y el ACK, en este caso es el 15.001, porque el número de secuencia del servidor era el 15.000. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando enviamos datos entre sí? Pasa. ¿Vale? Pues una vez tenemos establecida la conexión, ya se puede pasar al envío de datos. En este caso, el usuario manda un segmento TCP, ¿vale? Que empieza con el 8001 y espera el número de confirmación con un 15.001, ¿vale? Hemos supuesto que es el mismo caso que el anterior. Para decirle, oye, échale cuenta al campo de los datos, activa la flag de push, ¿vale? Y como he dicho antes, casi siempre la flag de la CK va a ir activada. De, oye, necesito confirmación de que estos datos te han llegado. Y los datos van a ocupar desde del bit 8001 al 9000, ¿vale? Entonces, el usuario, pongamos que le vuelva a mandar otro segmento TCP. ¿Por qué?
qué byte va a empezar ese segmento TCP? Por el 9001, ¿vale? Antes lo ha terminado en el 9000, ahora lo va a empezar en el 9001. El ACK sigue siendo el mismo, porque el servidor todavía no ha respondido. Entonces el número de confirmación va a seguir siendo el 15001. Y las flags, pues igual que en el caso anterior, pues van a ser la del ACK y la del push, ¿vale? El servidor ya recibió esos datagramas y le responde con más datos, ¿vale? El servidor le manda más datos, pues activamos la flag del push para decirle, oye, échale cuenta a los datos que te envío, el número de secuencia, el 15001, y el ACK, el 10001. ¿Por qué? Porque el segmento anterior del usuario ha terminado en el 10.000. Entonces, el siguiente que se espera es el 10.001. Y luego una serie de datos que van del 15.001 al 17.001. El usuario le confirma que ha recibido los datos correctamente con un simple envío de un datagrama con la flag de la CK activado, diciéndole que su número de secuencia es el 10.001 porque se había quedado ahí y que ahora espera recibir el 17.001. ¿Vale? Si pasamos. Ahora vamos a ver cómo sería el cierre de la sesión, ¿vale? Ya nos hemos mandado todos los datos que queríamos, ya nos hemos liado, ya queremos una siguiente cita, vamos a cerrar la sesión. La analogía es increíble. Ya. Bueno, ¿cómo cerramos esta sesión? Bueno, el usuario, en este caso es el que quiere cerrar la sesión, le manda un segmento con las flags de la CK y del fin, utilizando el número de secuencia, el 10.002, y de ACK el 17.002. Espera que el servidor le responda con un 17.002. Creo que se te ha colado un número. Pues puede ser. No te digo ya a ti que no, pero vaya. Sí, pero que los puedes ver como ejemplo independiente el uno del otro, que le puse numeritos por ponerle numeritos. Pues eso, que el número de secuencia es el 10.002, le manda de que espera recibir el 17.002 y le manda de flags la CK y el fin, ¿vale? De, oye, vamos a cerrar la sesión, confírmame que vamos a cerrar la sesión. El servidor le dice, al toque, mi rey, cerramos la sesión. Le manda el ACK que espera recibir con el siguiente mensaje y la flag de ACK y de fin de vamos a finalizar la sesión, confírmame que vamos a finalizar la sesión. Y el usuario le vuelve a confirmar que finaliza la sesión, ¿vale? Que se cierra. Pero ¿qué pasa si el servidor, en vez de mandarle las flags de finalizar y del ACK, le manda solo la ACK de sí, he recibido tu mensaje, pero me la suda? No vamos a cerrar la sesión. Se produce un estado que se conoce como el semicierre de sesión, ¿vale? En el cual el usuario ha querido finalizar la sesión, el servidor solo le ha confirmado que ha llegado el mensaje y cuando pasa esto, el servidor le puede seguir mandando datos al usuario y el usuario responder con ACKs, ¿vale? Simplemente con segmentos, con la flag del ACK, jugando con los números de secuencia, con los checksum y con los números del ACK, pues confirmando que el recibo de paquetes. Y ya una vez el servidor ya se ha quedado a gusto, ya se ha quedado tranquilito de ya te he mandado todos los datos que te quería mandar, pues ya le manda un datagrama con la flag del final, del finalizar la sesión, ¿vale? Y ya, pues como en el caso anterior, se cierra la sesión con una ACK desde el usuario, ¿vale? ¿Qué hemos ¿Os visto había en, enterado? qué hemos visto en TCP? Que es un protocolo con muchísimas inseguridades y necesita que se lo confirmen todo. Si se cierra la conexión y más tarde se vuelve a abrir, no se vuelve a calcular el número de secuencias otra vez, de manera random, desde los dos lados, ¿vale? Se cierra y se cierra, definitivamente, ¿vale? ¿Os había enterado más o menos? Pasa. Si no os queda lo suficientemente claro. Vamos a verlo como si fuera una conversación de WhatsApp, ¿vale? El TCP es algo así como, oye, mira, que te voy a mandar un paquete de datos. Va a pesar tantos datos, esto, ¿vale?
desde el otro lado le dice, venga, vale, de acuerdo, envíame estos datos. Le manda los datos, el otro les recibe. Luego, esto es verdad que no lo he puesto en las diapositivas anteriores, pero es la comprobación del checksum, ¿vale? De la integridad de los datos, que dice, oye, el hash del checksum es tanto. El otro calcula el hash del checksum y dice, oye, que coincide, ¿vale? Y ya terminan la transmisión. Mm. En cambio, el UDP es literalmente datos más datos, aún más datos y venga datos. Me la suda, no hay respuesta por parte del otro lado. Solo hay datos. ¿Vale? Si lo vemos como que estamos bebiendo agüita, el TCP sería beber agua como una persona normal Y el UDP y te el pegan un UDP sería manguerazo. efectivamente. ¿Vale? ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? Hasta aquí yo creo que todo bien. Facilito. Todo bien. Si os habéis quedado con esto, yo me quedo tranquilo. Te dicen, increíble, dan mejor redes que toda la UMA. No es muy complicado, también te digo, ¿sabes? O sea, el listón no está demasiado alto. Te recuerdo que esto se graba. Uy, 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 uy. uy, uy. Bien, protocolos web, chicos. Corramos, corramos un tupido Te velo. queremos, Suma. Exacto, UMA grande. No, Uy, no nos echéis. raro es que suspenda redes, pues imagínate. Pero bueno, pues nada. Ahora vamos a empezar a hablar ya de protocolos que son más a nivel lógico, ¿vale? Los protocolos UDP y TCP eran en la capa de transporte, ¿vale? Estos ya son más del funcionamiento de las propias aplicaciones y demás. Sí, esto es básicamente cuando estáis utilizando el navegador. Sí. Vamos a empezar con el protocolo HTTP, ¿vale? Hypertext Transfer Protocol. Creo que lo he dicho bien. Sí, Sí, soy disléxico, con un perdonen inglés ustedes, de Cambridge perfecto. obviamente. ¿Vale? ¿Qué es este protocolo? ¿Vale? Todo el mundo ha escuchado este protocolo. ¿Por qué? Porque cuando pones una página web pones http //. Eso está indicando, o bueno, si es una página que se precia es https, pero bueno, el HTTP es el método principal, ¿vale? Por el cual los datos de las páginas web se transfieren a través de la red. Las páginas web, ¿vale? Se almacenan en servidores y este servidor, ¿vale? Envía las páginas web al cliente cuando el usuario quiera acceder a ellas. Pues este envío se realiza a través del protocolo HTTP, ¿vale? La red que resulta de todas estas conexiones crea lo que hoy en día se conoce como la World Wide Web, ¿vale? La red mundial. Así que sin la existencia de HTTP no existiría esta red tal y como hoy la conocemos, porque HTTP es el encargado de enviar estas páginas web a los clientes, a los usuarios. Pero ¿qué pasa? Siguiente, que HTTP tiene un problema bastante importante, que es que los datos que se transfieren a través de esta conexión no están encriptados, Esto es van lo que en se texto llama, plano, eso es, texto plano. ¿vale? Así que se corre el riesgo cuando se utiliza este protocolo de que atacantes externos accedan y roben esta información que se está mandando a través de este protocolo. Esto quiere decir que cualquier información, cualquiera que se transmita a través del HTTP, no es privada. Así que si has hecho un pago con tarjeta de crédito, has mandado información confidencial como contraseña, pues esto no se debe de hacer, no se debe compartir en una página HTTP. Sí, porque básicamente cualquier intermediario por el que pase ese tráfico va a poder snifarlo y analizarlo en texto plano, sin ninguna complejidad. Va a poder ver directamente todos los datos que has enviado y que has recibido, tanto el renderizado de la página como tus contraseñas, el número de la tarjeta, etcétera, etcétera. Así es, ¿vale? Pues siguiente. ¿Cómo envía estos datos HTTP? Pues utilizando principalmente dos métodos. También hay un tercero, pero bueno, vamos a quedarnos con el HTTP de los métodos más sencillitos, que es el método GET, ¿vale? En los cuales los datos se codifican en la propia URL. Por ejemplo, si tenemos un método con un método GET en la propia URL del sitio, veríamos, por ejemplo, un barra
identificación.html, que es en el directorio que estamos, ¿vale? Que tenemos una variable usuario que se llama nevergona y una variable contraseña que se indica ambas variables con la, La me sale interrogación. exclamación, pero no es exclamación, Interrogación. interrogación, puta iglesia, que se declara la variable password, ¿vale? Como give you up. Esto se manda tal cual. Es decir, como estábamos diciendo antes, si alguien lo snifea, alguien va a ver tal cual que en la URL está usuario igual y password igual. ¿Vale? ¿Cuál es la característica del método get? Que es cacheable, que se puede almacenar la caché, que se puede añadir a favoritos, ¿vale? Cuando tú le das a una página de, oye, añadir a favoritos es porque utiliza el método get y se mantiene en el historial del navegador. Todas las páginas que salen en el historial del navegador es porque utiliza el método get. Y luego tenemos el método post, que los datos, en vez de enviarse en la URL, se envían en el propio cuerpo de la petición. Es decir, la URL se va a quedar como barra identificación.html, lo que sea, luego va a haber una serie de líneas y en el cuerpo de la petición va a estar el usuario igual a nevergona y la variable password igual a giveyouup, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja del método post? Que la longitud es ilimitada y permite datos binarios. Antes, la longitud, como os podéis imaginar, no es ilimitada porque se codifica en la propia URL. No puedes tener una URL ilimitada. ¿Vale? Siguiente. Pero el protocolo HTTP no es seguro, así que llegó HTTPS, ¿vale? Que utiliza el certificado SSL en un principio, ¿vale? ¿Para qué utiliza este certificado SSL, que es un certificado de un proveedor externo? Pues para asegurar una conexión y verificar que el sitio es legítimo, ¿vale? SSL, este certificado, es la abreviatura para Secure Sockets Layer, que es simplemente una conexión segura y cifrada, importante el cifrado, entre un navegador y un servidor, y protege la capa de comunicación entre ambos. Este certificado SSL proporciona una capa adicional de seguridad, ¿vale? Para los datos confidenciales a los que no queremos que accedan atacantes, sí, a tu sitio para obtener tu información, ¿vale? Siguiente. Pero ¿qué pasa? Que el SSL se empezaron a ver que tenía una serie de vulnerabilidades, ¿vale? Que ya estaba un poco obsoleto. Y se empezó a utilizar el protocolo TLS, ¿vale? Es una versión mejorada del protocolo SSL que corrige estas vulnerabilidades que se encontraron. Cuando una web tiene este certificado válido, tendrá toda la información disponible, ¿vale? Que os dejo por ahí un ejemplillo de una captura, ¿vale? De Google, que obviamente la conexión es segura. Y ahí podéis ver todo el certificado de Google y demás. ¿Y qué hace este protocolo, este protocolo TLS? Pues hace que el texto claro que pasaba en el cuerpo de la petición Ya no se sea texto cifre. claro, claro, ya ahí implementa criptografía y lo que va a hacer es hacer ilegible, sin las claves, lógicamente, a cualquier tercero, ya sea un atacante, sea tu proveedor de internet o lo que sea, quien sea, que no puedan leer el tráfico. Entonces ya, pues lo que estuvieran mandando, tanto en la URL como en el cuerpo de la petición HTTP, ya va a ir cifrado. Va a ser ilegible completamente. O sea que ya las contraseñas, las variables, cualquier dato que estés enviando, recibiendo, descargando, ya no se lee. Pues, por ejemplo, ahí os pongo, oye, si antes era usuario igual a user y password igual a password con HTTPS, el cuerpo de esa misma petición va a ser, ¿vale? No, ya no es legible, ya no lo puedes leer, ya a no ser que seas capaz de descifrarlo, no tienes esa información. Y con esto es como funciona ahora mismo Internet, ¿vale? Con el protocolo TLS utilizando HTTPS. Siguiente. Vamos a pasar ahora al protocolo de transferencia de archivos. Vamos a hablar de FTP
FTPS, ESFTP y SCP. Sí, para gente con dislexia como yo, es genial que se llamen igual. Maravilloso. Un apunte para por si alguien se ha quedado un poco con más ganas de hablar de HTTP, HTTPS, los métodos y demás. Todo esto lo veremos con mucha más profundidad en la parte de hacking web que dará Antonio. Mientras, pues nada, que sepáis que existen y poquito más. 3 métodos que podáis verlos. También lo vimos en las sesiones de OSINT cuando abríamos la consola del navegador. Al ver la parte de network, ahí veíamos justo esto. De hecho, si le echáis un ojillo, vais a ver pues los métodos que hemos estado utilizando, los cuerpos de las peticiones, etcétera. Vale. Pues vamos a pasar con el protocolo FTP. ¿Cuáles son las características de este protocolo? Básicamente, se basa en un modelo cliente-servidor. ¿Vale? Existe un servidor, que es donde se aloja el archivo que queremos transferir, y un cliente que recibe ese archivo. Los usuarios necesitan autorización, es decir, no cualquiera puede acceder a ese archivo y copiarlo, por así decirlo. Necesita de una autorización previa. Y existen dos modos de transferencia: en ASCII, ¿vale? Que para enviar letritas y tal y que se vea bien, o en binario, tal cual. Las conexiones que se establecen por el protocolo FTP se dedica al envío de la información de control, ¿vale? Una de ellas a la información de control, que se establece en el puerto 21. Y esta conexión permanece abierta mientras dura toda la sesión del intercambio de archivos, ¿vale? Y luego tiene otra conexión paralela en el puerto 20 que se dedica, ¿vale?, a transmitir los ficheros en sí. Estas conexiones que se establecen en el puerto 20 se crean, se pasan los archivos y se destruyen. Las conexiones, no el archivo, conexiones. Y es la conexión de la información de control la que se mantiene abierta, ¿vale? Como podéis ver, utiliza el protocolo TCP. ¿Por qué? Porque queremos que tanto la integridad de los datos del fichero como la seguridad esté garantizada. No queremos que sea un UDP, no queremos enviar los datos y ala, si te ha llegado bien, si no, pues no. ¿Vale? Siguiente. Tenemos FTPS, que es el protocolo FTP, pero con un certificado SSL o TLS. Es decir, es igual que HTTP y HTTPS. Tienen un certificado encima que cifra los canales de control y datos. O solo uno de ellos si queremos que solo cifren uno. ¿Cómo funciona este protocolo FTPS? Pues el cliente se conecta al puerto 21 del servidor, comienza una sesión FTP sin cifrar, como lo habíamos hecho antes. Entonces, en la práctica solo se usa, sí, solo se usa HTTPS y FTPS, Bueno, pero, a ver, in the wild, así en el mundo te puedes encontrar de todo y hay muchísimos claro, servicios que se han quedado sin actualizar y que no tienen protocolos que implementen criptografía como estos, ¿vale? Muchas veces puedes encontrar por ahí sueltos servidores FTP y servidores HTTP a puñados. sí. O sea, si eres una persona de bien, Más de los que vas a nos podemos utilizar. imaginar, vaya. Si eres una persona Si eres mínimamente un. competente y una empresa que se precie mínimamente, lo suyo es que lo tengas cifrado, ¿vale? Aunque sea Efectivamente. con certificados autofirmados, que no es lo mejor ni lo más aconsejable, pero mira, por lo menos cifra. Que, por cierto, Dani, no sé si vas a explicar el tema de la certificadora. No, Vale, pues Antonio, ¿quieres comentarlo tú? Que en estos temas web, certificados y tal tiene más experiencia. Antonio, ¿se ha ido? ¿Ha desaparecido? Maravilloso. bueno. Vale, pues lo explicamos nosotros. Básicamente, Estoy aquí. vale, Estoy aquí. certificados SSL, la diferencia entre generártelo Es tú y que que... va con retraso, va con retraso. Ah, vale, vale. La diferencia entre firmártelo tú y generártelo tú y que te lo haga una autoridad, ¿cuál es? Hombre, realmente la confianza. Porque aunque nosotros nos podamos autogenerar nuestro propio certificado, en cara a la reputación y a la credibilidad,
siempre que vaya firmado por una entidad correspondiente registradora va a ser mucho más práctico y más seguro que lo que le haríamos nosotros mismos. Y me voy a desconectar el sonido, que si no me oigo a mí mismo. Vale. De hecho, yo siempre digo, siempre hago hincapié, el hecho de tener el candadito arriba, ¿no? Que dice que es un sitio seguro, no por tener el candadito debe de serlo. Precisamente por esto, porque cualquier cibercriminal también se puede autofirmar un certificado. Ujú. Aunque a unas Y malas, a como unas muy último malas. apunte, Sí, Didi. el CSL, no, párate. Habla, Rafa, es que voy con retraso. Sí, es que no sé por qué, creo que nos estás escuchando desde el streaming en vez de desde la llamada, que estás aquí con nosotros. Entonces, bueno, que lo que iba a comentar mientras arreglas el audio, que, Así es. que a unas muy malas puedes firmarte tu propio certificado, ¿vale? Para un desarrollo tonto que estés haciendo o para una conexión rápida que tengas que hacer con un amigo, con decirle que ese certificado, si es de confianza porque lo has creado tú, no habría ningún problema. Al final las certificadoras lo que hacen es de intermediario y de entidad de confianza segura en la que todos depositamos nuestra fe, para decir que un certificado es legítimo y que está bien registrado y que tiene todo lo que tiene que tener. Más casi a nivel burocrático y de que está bien hecho. Pero el funcionamiento sería el mismo, con un certificado autofirmado que con uno generado por una autoridad certificadora. Efectivamente. Y este certificado ya funcionaría tanto para HTTP como para el FTP, porque utilizan ambos certificados SSL o TLS, ¿vale? Pueden ser ambos autofirmados o tal como han estado comentando antes. Bueno, pero ¿qué pasa con estos protocolos? Con el protocolo FTP y FTPS, que en la práctica son un poco coñazos, son un poco complejos, ¿vale? Utilizarlos bien y saber utilizarlos requiere un poco de práctica, no es algo que sea demasiado intuitivo. Entonces, se creó un proyecto, sí, pasa, Voy. que introdujo el protocolo ESFTP, el Even Simpler Transfer Protocol, que se basa en el protocolo FTP, ¿vale? En actualizar el protocolo FTP y utilizarlo de manera más sencilla, con la simplificación de comandos, ¿vale? Utilizando este protocolo ESFTP para iniciar el servidor, bastaría con ejecutar el comando que os muestra ahí, sftp server y el path al directorio y el path al archivo. Y luego con el cliente creamos una conexión, ESFTP client, con la IP del servidor y obtenemos el archivo, ¿vale? Pero ya incluso el Even Simpler Transfer Protocol se ha quedado un poco desfasado. Y ahora el que se utiliza es el protocolo SCP, el Secure Copy Protocol. Como los anteriores, permite la transferencia de datos entre un host local y un host remoto, o incluso entre dos hosts remotos, ¿vale? A través del protocolo Secure Shell, el protocolo SSH, que ya lo veremos luego. Los datos que se manden a través de este protocolo son cifrados, ¿vale? Sin embargo, no es que el propio protocolo SCP garantice que los paquetes sniffers extraigan la información, no, sino que deja en manos del protocolo SSH, ¿vale? El cifrado de la conexión y demás. Él dice, oye, SSH, me fío de ti, y ya está. Para ejecutar este comando, pues es simplemente poner SCP, una serie de flags si queremos, el usuario de origen con arroba la IP del origen del archivo, dos puntos barra la ubicación del propio archivo. Luego le indicamos el usuario de destino, la IP del destino, dos puntos barra, la ubicación donde queremos guardar el archivo. Por ejemplo, os he dejado ahí también cómo sería un comando, ¿vale? Con un usuario cualquiera, bueno, cualquiera, root, y una IP cualquiera, que copia el fichero scp.png
al usuario Hacking Pro que está en esa IP en la carpeta destino que está en el escritorio. Aquí una cosa importante que este es un ejemplo un poco raro, ¿vale? Normalmente no vais a pasar un fichero de una máquina remota a otra máquina remota. Normalmente lo que vais a hacer es pasar el fichero de vuestra máquina local a la remota o viceversa. Pero también es posible... Joder, tengo la garganta fatal, tío. También es posible el hecho de pasar de dos máquinas remotas a las que tengáis acceso con esos usuarios, el pasar de una a otra los ficheros, que es el ejemplo que ha puesto aquí Dani. Así es. O sea, la verdad que ha sido un ejemplo cualquiera que he dicho, venga, este. Sí. Y te preguntan por aquí, ¿la ubicación tiene que ser relativa o absoluta? Ambas, puede ser cualquiera de las dos. Pues ahí ya me pillas. ¿En cómo se Realmente distinguen si no. ambas empiezan por barra? Claro, no, es que está mal, yo te diría que está mal el ejemplo, porque cuando empiezan por barra va a ser absoluta, sí, sí, es lo que dice el compañero. Siempre que empiecen por barra va a ser absoluta. Si le pones un punto va a ser relativa. ¿Qué pasa? Que cuando lo indicas de una máquina remota a otra, tienes que indicarle la absoluta, ¿vale? Siempre es la mejor práctica. Porque si le indicas la relativa, lo normal es que pete, porque no tenga la estructura de carpeta exactamente como tú la quieres. En tu máquina local, cuando pasas algo de la local a la remota o de la remota a la local, sí que puedes indicar la relativa y es más simple el proceso, ¿no? Te quita al final poner un par de directorios. Efectivamente. Ok, pues seguimos, ¿no? Sí, Venga. ya pasamos a los protocolos email, ¿vale? Ya no quedan demasiados protocolos, lo prometo, de verdad. Ya queda poco, chicos, aguantad. Aguantar un par de protocolos más. Bueno, antes de pasar con los protocolos email, vamos a explicar los componentes involucrados que hay en el envío y en la recepción de correos electrónicos. Hay tres agentes. El agente de usuario, que son las aplicaciones, pues, por ejemplo, Thunderbird, Outlook, incluso Roncube, ¿vale? Los agentes de transferencia de mensajes, como SMTP, el protocolo SMTP, y los agentes de acceso a mensajes, que utilizan el protocolo POP3 o IMAP, ¿vale? Entonces, pongamos un ejemplo de estos agentes involucrados. Tenemos una conexión entre Alice y Bob. Os presento a Alice y a Bob. Os van a dar por culo de aquí a final de año, pero yo me encargo de presentaroslo. Bueno, pongamos que Alice le quiere mandar un correo a Bob, ¿vale? Pues Alice, con su agente de usuario, envía este correo al, al sistema, ¿vale? A través del servidor MTA, contacto con el cliente del MTA, del agente de transferencia de mensajes, este lo manda a internet, el servidor MTA de la máquina de Bob lo recibe, se lo manda al servidor del agente de acceso a mensajes y se lo muestra a Bob. ¿Paso? Vale, Ok. sí. Sé que todavía no os había enterado de nada. Ahora os pondré ejemplos con los protocolos. Bueno, el agente de transferencia de mensajes, ¿vale? ¿Cómo se utiliza? Bueno, para enviar un correo electrónico, el sistema debe tener un cliente MTA y para recibirlo debe tener un servidor MTA, ¿vale? El protocolo que existe entre el cliente y el servidor MTA es el protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Y normalmente se utilizan dos pares de cliente-servidor MTA en la mayoría de las situaciones, ¿vale? Y este protocolo suele correr por el puerto 25, utilizando TCP. Como vemos, volvemos a utilizar TCP porque no está guay que te pillen un correo electrónico y lo lean así tal cual. También te quieres asegurar de que el correo electrónico le llegue a la persona y demás. Claro, está feo eso de querer mandarle algo a alguien y no saber si le llega. Efectivamente. Bueno, pasa. Luego tenemos
los agentes de acceso a mensajes, ¿vale? Que utilizan los protocolos POP e IMAP, que se encarga de extraer los mensajes del buzón, ¿vale? Del servidor, que van del servidor al cliente, ¿vale? El protocolo POP3 es un protocolo bastante sencillito, pero tiene una funcionalidad bastante limitada. El cliente se instala en la máquina del usuario y te permite la descarga de correos que estén almacenados en el buzón del usuario. O sea, tú tienes ahí tu buzón de correo electrónico, pues te permite la descarga de esos correos electrónicos. El protocolo POP3 corre en el puerto 110, utilizando también TCP, como es lógico, y tiene dos modos de funcionamiento. Uno de borrado y otro de mantenimiento, ¿vale? Si pasamos al protocolo IMAP, este corre en el puerto 143, también utilizando TCP, y es un protocolo bastante más potente y bastante más complejo que el POP, ¿vale? Este sí permite gestionar el buzón del servidor, consultando incluso mensajes antes de descargarlo, te permite la búsqueda de los mensajes en tu buzón e incluso realizar una descarga parcial, ¿vale? Este protocolo, el protocolo IMAP, también te permite crear carpetas en el buzón e incluso crear, borrar o renombrar buzones en el propio servidor del correo, ¿vale? La funcionalidad que tiene IMAP es muchísimo más compleja y muchísimo más potente que la que utiliza POP3. Entonces, siguiente. Tenemos que cuando Alice le manda un correo electrónico a Bob, ¿vale? Con la ayuda del protocolo SMTP, lo envía, ¿vale? Y con la ayuda del protocolo IMAP o POP3, Bob lo recibe y lo descarga, ¿vale? Aquí os dejo un esquema bastante más simplificado de lo que os he contado antes. Sé que esto es un poco más lioso porque no se termina de ver, no, los clientes, los servidores, pero es para que os hagáis una idea de cómo funciona cuando tú mandas un correo electrónico y en qué protocolo se basan esas conexiones, ¿vale? Sí, al final esto es más orientativo que otra cosa, porque como tengamos que hacer Sí, en una sesión la explicación técnica a bajo nivel de qué es lo que pasa con cada una de las cosas que decimos, igual nos morimos. O sea, no da para una asignatura universitaria, ese pasa. sí, un poco. Un poquito. Entonces eso, cualquier Bueno, duda que tengáis, nos la ponéis y nada, os la preparamos para la próxima sesión o la contestamos por Discord, ¿vale? Lo que queráis. pues, siguiente. Siguiente. Ya este es el último protocolo, ¿eh? Ya venga, que podemos, ¿eh? Que podemos terminar la sesión. El protocolo SSH. Siguiente. El protocolo SSH, que ya lo hemos mencionado antes, el protocolo Secure Shell, es un protocolo de red que permite el acceso remoto a través de una conexión cifrada, ¿vale? Que se produce a través del protocolo TCP en el puerto 22. ¿Qué características tiene el protocolo SSH? Que cifra los datos. Importante. También garantiza que la información intercambiada permanece inalterada, es decir, verifica la integridad de los mensajes. Requiere de una prueba de identidad tanto de los remitentes como de los receptores. Puede establecer una conexión. Te permite también configurar el control de acceso a las cuentas, ¿vale? Así que tú, aunque te vayas a conectar remotamente a otro, a otro servidor, a otro cliente, puedes tener usuarios con diferentes privilegios. Y también los usuarios pueden configurar túneles para transferir tráfico no cifrado a través de un canal de red que sí que esté cifrado. Es decir, los datos que yo mando no van cifrados, pero el túnel por el cual mando los datos sí está cifrado. Claro, ahí ojo al dato. ¿Vas a poner luego una diapositiva explicando esto más en profundidad o suelto la chapa ahora? Creo que luego lo pongo. Vale, si no, me lo recuerdas. Sí. ¿Esto es lo que tú te referías? No, yo me refería a los túneles. Ah, vale, pues no. Vale, pues ahora al final, cuenta. Al final lo explico yo el tema de los túneles y por qué es interesante. Vale, pues SSH garantiza la autenticación y la privacidad de
la conexión trabajando con criptografía asimétrica, ¿vale? Que ya lo veremos muy en profundidad en el módulo de criptografía, pero por dar una simple pincelada, se utilizan un par de claves, una clave pública y una clave privada, ¿vale? Que con el empleo de estas claves se, se acuerda una clave de sesión, una clave única para el cifrado de las conexiones. Entonces, en un ejemplo, el cliente inicia una conexión SSH con el servidor. El servidor le envía un mensaje totalmente aleatorio. El cliente cifra este mensaje con la clave privada, el servidor autentica al cliente y ya con este canal cifrado por simetría, o sea, por criptografía asimétrica, acuerdan una clave de sesión y terminan estableciendo una conexión cifrada. Sí, esto no sé si lo has comentado, se hace más que nada por cuestiones de velocidad más que de seguridad. Al final la criptografía asimétrica, es bastante más lenta que la criptografía simétrica, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Intercambian la llave simétrica empleando criptografía simétrica y ya el resto de la comunicación se hace con simétrica para que sea mucho más rápido. Efectivamente. Entonces, cuando queremos ejecutar el protocolo desde el lado del servidor, iniciamos el servidor SSH con el comando con muestro, ¿vale? Y luego hay un archivo de configuración principal que se encuentra en la ruta pues, NTC SSH, SSHD config, se llama. Y se puede consultar y editar con cualquier editor de texto. Por ejemplo, el Nano, ¿vale? Y ahí os mostrarán todas las configuraciones que tiene el servidor y podréis cambiar, mantener o incluso eliminar alguna de esas configuraciones. Ejemplos que nos podemos encontrar, pues, el puerto por el cual queremos que corra, en este caso el 22. El login grace time, que es el tiempo que puede estar un usuario de tiempo de gracia para conectarse y demás. Oye, ¿permitimos que un usuario root se pueda logar? Sí. ¿Queremos un modo estricto? Sí. El password de autenticación en este caso está en no. Ya veremos por qué más tarde. Oye, ¿queremos una autenticación por clave pública? Pues también, ¿vale? Son una serie de configuraciones que podemos, pues nosotros quitar o mantener conforme queramos. Una vez ya hayamos hecho los cambios pertinentes que nosotros queramos o le hayamos echado un vistazo, pues guardamos las configuraciones y recargamos el servidor con el comando de reload. Vale. Siguiente. Ya una vez tenemos configurado el servidor, desde el lado del cliente, generamos primero el par de claves pública y privada con el siguiente comando, que es el keygen, y esas claves se crean en ese directorio, .ssh. Que si le hacemos un ls/l, pues nos va ya, pues mira, si tenéis el IDRSA y el IDRSA.pu, que es la clave pública. Y ya pues, para poder autenticarnos, pues simplemente en el lado del servidor, pues le enviamos, por así decirlo, nuestra clave pública con el comando copy ID. Y remote host que os pongo ahí es la IP del servidor que nos queremos conectar. Siguiente. Cuando ya tenemos nuestras claves, se las hemos mandado al servidor y demás, pues ya podemos establecer la conexión con SSH tal cual y le indicamos el usuario y el host remoto. Sí, la sintaxis es la Y ya misma que está. tenía el SCP al principio, pero excluyendo la parte del fichero. Efectivamente, ya puedes usar la consola de comandos como el usuario del propio servidor con el que nos hemos autenticado y con los permisos configurados para ello. ¿Vale? Para salir, pues podemos hacer control D, control C o incluso ejecutar el comando exit. Sí, eso ya depende de cómo esté configurada la terminal. Sí.
Te preguntan dudas. SSH es como Telnet, pero va cifrado y garantiza la seguridad. Sí, básicamente Sí, es eso, la verdad. Pero luego también te permite el hecho, pues eso, de hacer los túneles, el hacer por forwarding y mandar de una máquina a otra tráfico de forma cifrada. Y pues bueno, la transferencia de ficheros con SCP y otras funcionalidades. Preguntan también, pero entonces con esto puedo entrar a cualquier servidor SSH. A los que tengas acceso, claro que sí. Al final, desde el lado del cliente, lo que vas a hacer siempre es intentar hacer SSH, usuario arroba la IP que sea. Hay veces que tienes que indicarle el puerto, si no recuerdo mal, es con guión P para el sí. comando SSH. Y nada, ya te permite interactuar con el servicio SSH de esa máquina. Si no le pones el puerto, va a intentarlo siempre en el 22, que es el por defecto. Y después preguntan también, ¿qué ventaja tiene el tema de los túneles? Vale, pues te explico. Lo bueno de poder tunelar de un sitio a otro, y esto lo podríamos ver con ejemplos de, por ejemplo, pentesting. Imagínate que has hackeado una red y ahora quieres tunelar distintos o conectar distintas máquinas entre sí o hacia afuera de la red o crearte un backdoor. Vale, pues lo puedes hacer de forma cifrada con SSH para que no sepan realmente qué es lo que hay en ese tráfico, lo cual te da la ventaja de que es más complicado que te detecten. Ahora también te digo, puede que el IDS o IPS, los sistemas de detección y prevención de intrusiones, piten porque vean conexiones SSH raras. Ahí ya habría que verlo en cada caso. Pero sobre todo el tema de los túneles es muy útil porque permite comunicar varias máquinas entre sí con un control de accesos y criptografía fuerte. De hecho, el protocolo SSH creo que no ha sufrido ninguna vulnerabilidad grave como tal. Hubo una hace varios años, pero no era culpa de SSH, era culpa de un componente de terceros que se solucionó. Entonces es un protocolo súper seguro, súper versátil y que te permite hacer prácticamente cualquier cosa en lo que a administración de sistemas y redes se refiere. La leche en eso. Y también preguntan un ejemplo de un servidor SSH. Sí, ¿lo quieres dar tú, Dani? Pues, o sea, puede ser cualquier servidor que estés utilizando para, tienes alojado una base de datos, tienes alojado una aplicación, ¿vale? Le configuras el SSH y ya puedes acceder a ese servidor mediante el protocolo SSH. A GitHub, por ejemplo, subíamos las cosas por SSH, ¿no? Sí, Vale. sí, GitHub descargas los proyectos y tal a través de SSH. Pues También ahí tienes con otro otros ejemplo. comandos, pero puedes Ujú. hacer SSH en GitHub también. Comenta José. Entonces, cuando hago un brute force al SSH con Hydra y obtengo la contraseña de un usuario, ¿es por la configuración del servidor? Sí, mira, Sí, cuando. Bueno, lo vas a ver ahora en la siguiente diapositiva, ¿vas a aplicar eso? efectivamente, se ha Vale, adelantado. pues me callo. Dale, dale. Pero ¿qué pasa si intentamos romper el SSH, ¿vale? Que era lo que estaba diciendo José, de utilizar brute force con una herramienta que se llama Hydra. Bueno, siguiente. Antes hemos visto en la configuración del servidor estaba la línea Password Authentication. No, ¿vale? Eso por defecto no es así. Sí, A no ser por que, como en defecto este está caso, permitida. a no ser que en este caso sí esté desactivado, como en el ejemplo, ¿vale? Por defecto puedes acceder al servidor remoto utilizando un usuario y una contraseña, ¿vale? Y además, el número de veces que puedes intentar acceder a este servidor con el uso de usuario y contraseñas erróneos es ilimitado. Pues entonces esto nos deja una opción bastante plausible, ¿vale? Un camino que yo diría que es bastante obvio para poder acceder, que es utilizar fuerza bruta para lograr esta conexión de forma hackeada. Siguiente. ¿Para qué? ¿Cómo podemos hacer esa fuerza bruta? Pues hay una herramienta que se llama Hydra, ¿vale? Que es una herramienta que utiliza diversas técnicas de fuerza bruta para obtener el usuario y contraseña de diferentes servicios. Ahí os dejo el GitHub de la herramienta por si le queréis echar un vistazo a cómo funciona. Si no, en Kali la tenéis preinstalada y en la mayoría de repos se puede instalar fácil con apt. Sí. Siguiente. ¿Cómo se utiliza Hydra? Bueno, flags básicas que necesitamos saber antes de ponernos a ejecutar nada. Pues esta barra L minúscula, ¿vale? Que especificamos el usuario del que queremos obtener la contraseña. Luego tenemos barra L mayúscula, en el cual definimos un diccionario de usuarios. Con el barra P minúscula
especificamos una contraseña de la que queremos obtener el usuario y con el barra P mayúscula definimos el diccionario de contraseñas que queremos utilizar para ataque. Y luego con barra T indicamos el número de threads a utilizar. Hydra te recomienda que concretamente para el protocolo SSH sea de 4. ¿Vale? ¿Cómo podemos ejecutar esta herramienta sabiendo cuáles son las flags básicas? Pues por ejemplo, con el comando hydra barra L mayúscula users.txt barra P mayúscula pass.txt, la IP del host que queremos atacar, le decimos que queremos atacar el protocolo SSH y con un threading de 4. ¿Vale? Si pasas, vemos un ejemplo. Hemos ejecutado ese mismo comando que os indicaba antes, ¿vale? A un servidor montado en esa IP, en el cual hemos obtenido el usuario msfadmin y la contraseña msfadmin, ¿vale? Cuanto más amplios sean los diccionarios que utilicemos para el usuario y la contraseña, más va a tardar esta herramienta, pero más probabilidad tendremos de encontrar el usuario y la contraseña de esta conexión, Hombre, claro, ¿vale? cuanto más pruebes, más probable es que lo encuentres, pero también te digo, vas a hacer mucho ruido a nivel de red, a nivel de logs vas a generar muchos logs y que luego que el tiempo es exponencial. O sea, aquí no es como al romper un hash, que puedes hacer muchísimos intentos por segundo, entre las decenas de miles, cientos de miles, incluso millones, dependiendo del hardware que tengas configurado, sino que aquí estaremos hablando de la velocidad de la red. Y el poner una lista de usuarios relativamente larga con una lista de contraseñas relativamente larga, tendrías que multiplicar la longitud de la lista de usuarios por la lista de contraseñas, al final queda algo bastante grande. Y no es muy operativo, sobre todo si no queremos que nos pillen. En este caso, bueno, la fuerza bruta no suele serlo nunca, menos en red y en servidores que estén mínimamente bien configurados. Cuando intentes hacer brute force a usuarios, lo que va a hacer es escaparte y banearte la IP normalmente. Así es. O sea, por ejemplo, yo vi un tío que lanzaba esta herramienta, Hydra, Ujú. pasándole como lista de usuarios RockU y Claro, no, como no. lista de contraseñas RockU. Imposible. Eso te va a generar 14 millones y pico al cuadrado. Que O no sea, sé cuánto es, pero mucho. mucho, pero muchísimo. No sé si creo que dijo que le tardó años en ejecutarse. Madre mía. ¿Vale? ¿Por qué lo hizo? Pero bueno, Por la que ciencia, también por la ciencia. como poderse se puede, ¿vale? Mm. También con Hydra le podemos especificar con la flag M una lista de IPs a la que le queremos lanzar el ataque. O sea, si tenemos un rango de IPs y no sabemos a cuál le queremos dirigir el ataque, en cuál se está alojando, pues le especificamos una serie de IPs y ya Hydra pues, hará su trabajo y te identificará tanto el host como el usuario y la contraseña que tiene para la conexión SSH. Ok. ¿Vale? Entonces, a lo que decía antes José, creo que había sido, ¿es Sí. por la configuración del servidor? Sí, cuando tienes la contraseña de un usuario es porque en el servidor te deja loguearte con usuario y contraseña. Sí, de hecho ahí habría varios fallos de configuración. El primero, que tiene habilitado el usuario y contraseña y no lo tiene por clave pública. El segundo, que no tiene un tope de intentos de login. Y el tercero, que no tiene un sistema, como puede ser, por ejemplo, Fail to Ban, que es un programa complementario a SSH y a otros protocolos y programas de acceso, que está escaneando todo el rato los intentos de acceso. Y cuando lo triggerea el hecho de que, evidentemente, lo puedes configurar con un intento, dos intentos, tres intentos, lo que sea, de que han intentado acceder sin éxito en un periodo de tiempo, edita las IP tables de la máquina para bloquear la IP o, bueno, sí, un dominio no sé si puede llegar a bloquearlo, en este caso no tendría mucho sentido. En esencia, bloquear la IP y, por tanto, al atacante que esté intentando acceder. En ese caso, te acaba de joder el ataque de fuerza bruta. Y está muy bien. Es muy típico que los motores de búsqueda como Shodan o distintos Y se crawlers. recomienda también que no se. Antonio, suéltalo, ya que te has metido. Vamos, que no autentificas con root. Sí. No, no es buena idea nunca meterse como root, ¿vale? Porque el hecho de tener autenticación con root te está habilitando a que si sacan el acceso,
lo van a sacar con los máximos privilegios de la máquina. Lo que comentaba antes, ya termino y te dejo, Dani, que sigas, es que hay muchas veces que crawlers de servicios o motores de búsqueda de servicios como Shodan o directamente actores maliciosos, ¿vale? Que quieren pillar o recopilar servicios vulnerables o credenciales de acceso para botnets o, bueno, lo que quieran hacer en ese momento, intentan hacer esto. De hecho, eso es lo que utilizaba la metodología la botnet Mirai, que fue la más grande del mundo en su momento. Básicamente pillaba por SSH, Telnet y no sé si algún servicio más probaba credenciales por defecto y contraseñas por defecto en todas las IPs que fuera pillando y los dispositivos que dieran el acceso correcto y le dieran un acceso a un usuario los iba pasando a un servidor de command and control. Entonces así iba recopilando cientos de miles de dispositivos. ¿Cómo se para esto? Pues con las configuraciones que hemos estado diciendo. Entonces, a los pocos intentos lo habrían bloqueado y no habrían podido seguir con esto. En efecto. ¿Te paso la diapositiva? Sí. Ok. Y hasta aquí hemos No, la verdad que ha sido bastante clean. Bueno, hasta aquí lo que ha sido esta primera clase de introducción a redes, ¿vale? De protocolos y más protocolos. Si tenéis, Pregunta ídolo Parfesa. ¿Esto solo sirve para servidores o para un ordenador personal? Normalmente no vas a tener un acceso remoto configurado en tu ordenador personal. Más que nada porque no lo tienes expuesto a un endpoint público, salvo que hagas algo de port forwarding, ¿vale? Lo que hemos comentado antes con los túneles. Pero se puede instalar, evidentemente, en un ordenador personal. Lo único que difiere en funcionamiento un PC normal, una Raspberry Pi, un portátil, un PC de torre de un servidor en un rack o en un data center, es el hecho normalmente de que tiene una IP fija o está asociado a un dominio. Una máquina más de uso personal no va a estar asociada a un dominio ni va a estar expuesta a internet directamente, pero lo dicho, le puedes poner temas de port forwarding para que esté vinculado a otro cacharro que sí esté expuesto a internet y te puedas conectar a ella con el intermediario. Entonces lo puedes configurar en todos sitios. No sé si le he dado muchas vueltas a la aplicación. Creo que sí. no, yo me he enterado. Ok, perfecto. Pues listo, teníamos una pequeña demo y lanzar la idea del siguiente proyectito que os vamos a pedir, ¿vale? De programación en Python. Lo hacemos ahora en directo, ¿no, Dani? Sí. Perfecto. Vale, pues si quieres explicar tú lo que es, antes Bueno, de que decidamos. básicamente se nos ocurrió la idea de lanzar un proyecto que lo que haga sea un IP logger, ¿vale? En el anterior proyecto hicimos que cuando le pasases una IP, obtener la máxima información posible de esa IP, pues ahora lo que queremos es obtener la IP de una persona, ¿vale? Ujú. Vemos en el ejemplo que tenemos preparado. Sí, no, Sí, no tenemos un ejemplo programado como tal, sino que tenemos mm, una paginita de IP Logger, ¿vale? La cual es esta, no la podéis hijackear, ahí tenéis la URL. Pero básicamente es un intermediario, en este caso va a ser iplogger.com y este directorio, la URL, que cuando entras desde una página, en este caso voy a entrar desde una que me permita utilizar un navegador random en internet y no poner mi propia IP, ¿vale? Imaginemos que esto fuera el ordenador de una persona que está entrando en el browser y en nuestra URL, pues básicamente entrarían aquí, esto los va a redirigir a Hacking Pro, ¿vale? Entras aquí, te has redirigido, ya está. Pero en esa pequeña redirección ha aprovechado para pillar tu IP y tú ahora aquí como hacker maestro del mundo podrías decir, ¡buah! Tengo tu IP. La primera prueba que hemos hecho hemos salido por Francia, esta salió por Canadá. Entonces, pues bueno, aquí tendríamos su dirección IP, te hace la geolocalización automáticamente y ahora si le diéramos a más información supongo que podremos ver más. Pero simplemente teniendo la IP, pues podríamos nosotros ya empezar a hacer o si no, de dónde es esta persona, qué proveedor de internet tiene, si está relacionado con alguna organización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer esto en Python? Vale, pues habría que crear una pequeña API web, ¿vale? Que os pondré yo código, ¿vale? Pondré unos snippets de código para que veáis cómo funciona. Y el propio framework de Python que vamos a utilizar, que se llama Flask, por si alguno lo conoce, te permite acceder a la IP cuando hacen una petición. Entonces ya con esa IP la idea es que la almacenemos en un sitio y que lo enganchemos con la anterior práctica que hicimos. Y según recibamos esas IPs se le vaya haciendo hosting de forma automática a esa IP.
No sé si lo he explicado, no sé si he ido muy rápido. Decidme, chicos, porfa. De todos modos, lo dicho, pondremos snippets de código por ahí, ¿vale? Y si queréis, esto es algo que tenemos que hablar, lo comento por aquí, luego ya pondremos una encuestilla. Nos molaría el hecho de, a lo mejor los sábados, a lo mejor el domingo no lo sé, lo haré yo. Esto, los demás no tienen que pringarse en esto. Hacer una llamadita en Discord y que me vayáis comentando las cosas de development y de desarrollo que vais haciendo. Entonces, así el que esté un poquito más pez con Python se pone conmigo y con los demás, y entre todos hacemos así un poquito de ayuda. Y fuera de eso ya estaría. Para este proyecto creo que pusimos una semana, ¿no, Dani? Sí, este proyecto de una semana. Se presenta la semana que viene. Vale, pues ahora ponemos la encuesta por Discord y si queréis, pues el mismo domingo me conecto, mañana no, que mañana tengo planes y lo dejamos listo para la semana que viene. Fuera de eso, poco más. Si tenéis cualquier duda, tanto por Twitch como por Discord, nos la ponéis. Si hay alguien en Twitch que no esté en Discord, que se venga, ¿vale? Que pregunte, si no, ahora pondré en la descripción del canal el servidor. Y poquito más, nos quedan 4 meses de online. Aprovechad estos 4 meses porque hubo gente de Granada, de Sevilla, Madrid que quiso meterse en el curso y no puede. Si tenéis algún amigo o conocido que le interese todo esto, alguna sesión en concreto, pasadle el canal de Twitch. Y nada, muchísimas gracias por venir como siempre. Gracias a Dani por estar y por la clase que ha dado. Y a Antonio por sus breves participaciones. Bueno, nos vemos. Así que ya está. Hasta luego, chicos. Que vaya bien y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Telegram y Discord. Un saludo, chicos. Venga, hasta ahora. Adiós.